Bueno, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre infección aguda, latencia y oncogenia, particularmente con dos modelos, que son el virus de la hepatitis B y el virus del Epstein-Barr. Entonces, vamos a empezar por el virus de la hepatitis B. Vamos a hacer un pequeño recuento de cosas muy generales. Vemos entonces que es un virus DNA de doble cadena, que es parcial, porque el resto de su cadena se transcribe en el momento en el que ingresa pues al hospedero, pero eso lo veremos más adelante. Es un virus que es envuelto, es decir, resiste ciertas temperaturas, pertenece a la familia de Plasmaviridae, cuenta con 8 genotipos que son nombrados de la A a la H y tiene una distribución geográfica que veremos que en nuestro país tiene cierta prevalencia determinados tipos. Cuenta también con una nucleocápside icosaédrica o el COR y con una transcriptasa reversa. La transmisión de este virus. Su transmisión puede ser de tres tipos. Aquí enunciamos pues entonces en primer lugar la vía parenteral, que cuando se da una infección por esta vía parenteral, después de que se cure, no podemos estar seguros de que el paciente ya haya eliminado por completo esa partícula viral. La siguiente vía es la vía vertical, que es muy importante porque el paso por el canal del parto puede exponer al niño al virus, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infecciones concomitantes con virus o con otros microorganismos que generan inmunodeficiencia, como el VIH. Y por último, la transmisión sexual. Esta hay que remarcarla porque es la forma más frecuente y más eficiente de la infección por el virus de la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces nosotros como profesionales de la salud a futuro tenemos que tener en cuenta esto para cuando nos llegue un caso poderlo notificar de la mejor manera. Una particularidad de este virus es que posee tres clases de partículas, unas que son filamentosas, pequeñas y otras que son de morfología variable. Las que son filamentosas y las que son esféricas se consideran no infecciosas porque solo están constituidas por la bicapa lipídica y el antígeno de superficie. Pero dentro de estas partículas no va a haber cápside, no va a haber genoma ni nada de esto. Estas partículas cuentan con una función que es evadir el sistema inmune, debido a que por fuera, con su bicapa lipídica y el antígeno, dan una imagen igual a las partículas infecciosas, entonces eh, lo pueden engañar. Tenemos entonces el genoma viral. En el genoma viral hay un segmento del DNA que se repara al ingresar a la célula, como lo estábamos mencionando ahorita, porque por eso es un DNA parcial. Tenemos entonces en cuenta que es un DNA circular, pequeño y que es de doble hélice parcial, como lo acabamos de mencionar. En la región S y pre-S codifica las proteínas de la envoltura y el antígeno de superficie. El gen S codifica proteínas pequeñas del antígeno de superficie y representan el componente mayoritario en todas las envolturas vacías del virus que ya mencionamos anteriormente. El gen pre-S2 codifica la proteína mediana del antígeno de superficie que juega un papel importante en la unión del virus al receptor hepático. Entonces es un buen marcador de replicación del virus y sirve para diagnóstico y para pronóstico. Esto es debido a que es una proteína muy inmunógena y crea una respuesta de anticuerpos neutralizantes capaces de inhibir la unión del virus al hepatocito. El gen pre-S1 codifica la proteína mayor del virus del antígeno de superficie. Y tenemos que tanto pre-S1 como pre-S2 desarrollan un papel clave en la respuesta inmune frente al virus de la hepatitis B porque estimula los linfocitos originando una respuesta de anticuerpos neutralizantes anti-S. La región C y pre-C son responsables de la formación del antígeno del core, de la nucleocápside y del antígeno E, que es pues también importante y que veremos ahora en la serología cómo vamos a determinar y cómo nos va a ser muy útil para poder ver qué tipo de infección tiene el paciente. Y la región P codifica la polimerasa del DNA del virus
que es una enzima básica que está situada en el interior de la nucleocápside y tiene actividad polimerasa dependiente pues de la presencia de estas moléculas genómicas. Y el gen X, que codifica otra proteína que también es necesaria para la infección y la replicación y promueve entonces que haya una persistencia del virus y tiene cierta influencia en llevar a la infección a generar un carcinoma hepatocelular en estadios muy avanzados y en cierto tipo de pacientes. La replicación, entonces tenemos que la célula blanco va a ser el hepatocito y que el receptor inicial va a ser el polipéptido cotransportador taurocolato sódico, que sus siglas son NTCP, como ven en pantalla. Entonces, ingresa por endocitosis la partícula, la envoltura se fusiona con la membrana celular, liberando el core al citoplasma de la célula. Las proteínas del core se separan del DNA y el genoma va a entrar al núcleo. Allí, las polimerasas virales completan los fragmentos faltantes del DNA parcial, formando un DNA triple C, que es circular, covalente y cerrado, o sea, es muy fuerte. Luego va a iniciarse la transcripción del DNA viral por la RNA polimerasa celular, formando RNA para DNA viral y para RNA mensajero, con el fin de crear proteínas virales. Hay una conversión de pre-RNA genómico a DNA viral y el pre-RNA genómico saldrá encapsidado y se convertirá en DNA viral por la misma polimerasa que completó la cadena al principio. Se van a sintetizar las proteínas del antígeno de superficie en el retículo. La partícula pasa por ahí, las recoge y finalmente va a salir por gemación. Entonces tenemos la patogénesis de la infección. Entonces vamos a hablar de que el periodo de incubación de la infección por el virus de la hepatitis B puede ser de 3 a 6 meses, para luego desarrollarse la infección aguda. Entonces, la infección aguda, como vemos la que está aquí en azul, en esta infección se puede encontrar antígeno de superficie positivo, DNA positivo y transaminasas elevadas en suero. A partir de esta infección aguda, puede la enfermedad tomar ciertos cursos. El primer curso es una falla hepática aguda, que ocurre en menos del 1% de los casos y lleva a la muerte también, pues con muy poca incidencia. Otra de las vías que puede tomar esta infección aguda es hacer una resolución clínica que se ve en el 95% de los pacientes adultos y en el 5% de los niños. La otra vía que puede tomar es la de la infección crónica, que da en el 90% de los niños y en el 5 al 10% de los adultos. Entonces ahí es donde vemos la importancia de hacer una buena diferenciación, una buena historia clínica, de observar y de conocer pues todos estos datos que son importantes para establecer cuáles son las poblaciones más susceptibles de la infección y de las agudizaciones y del avance más larvado o más fuerte de la enfermedad. Entonces vamos a ver que en los bebés, por ejemplo, se va a dar de la siguiente manera la infección crónica. Va a haber una fase de inmunotolerancia, en donde el sistema inmune no reconoce el virus de la hepatitis B como un antígeno extraño, sino que lo va a reconocer como un antígeno propio y por ello no va a montar una respuesta adecuada. En esta fase entonces la carga viral va a ser muy alta, se dice que más de 200.000 unidades, y en la biopsia hepática no se va a ver ningún cambio notorio, o sea, va a ser normal o va a haber una mínima inflamación, pero no va a haber signos de fibrosis. Hay otra fase que es la fase de aclaramiento, que es cuando la respuesta inmune ya se activa y esa respuesta es la encargada de destruir los hepatocitos, llevando a un aumento de las transaminasas en suero, porque ellas se encuentran en el citoplasma de los hepatocitos que se lisan. O sea, al lisarse se liberan porque están siempre en el citoplasma del hepatocito. Y la carga viral va a ir aumentando
o se va a disminuir dependiendo de si va a haber anticuerpos anti-E o si solo está el antígeno libre. En esta fase de aclaramiento vamos a encontrar una inflamación hepática donde hay infiltrados inmunes y dependiendo del tiempo de desarrollo de la infección crónica puede o no que encontremos signos de fibrosis. Y la otra fase que vamos a encontrar es una fase denominada fase inactiva, también se conoce como fase portador. Quiere decir que alguien que esté infectado con el virus, pero que aparentemente no le está produciendo ningún daño. Esto se ve reflejado en que las transaminasas están normales en suero, la carga viral es muy baja, generalmente menores de 2000 copias, pero puede haber una inflamación hepática mínima o está ausente, y los signos de fibrosis pueden mejorar hasta cierto punto y haber un aclaramiento del antígeno de superficie. La seroconversión del antígeno E es un signo de buen pronóstico que hay que tener en cuenta y quiere decir que el sistema inmune está controlando la infección. Bueno, entonces, en algunos casos una resolución clínica puede evolucionar a una infección crónica. De allí en adelante se encuentran las variables en la infección crónica que dependiendo del tiempo de evolución puede llegar a una cirrosis que es un factor predisponente para un carcinoma hepatocelular. La infección oculta que vemos a mano derecha en verde, entonces es un tipo de infección que se describió hace mucho tiempo donde se encontraron ciertos casos de personas que fueron transfundidas con unidades de sangre negativas para el antígeno de superficie y que al cabo de aproximadamente 2 meses desarrollaron un cuadro muy florido de infección por el virus de la hepatitis B. Entonces lo que se estableció fue que puede existir en ciertas personas una infección por el virus de la hepatitis B con un antígeno de superficie negativo. Entonces, para saber cómo diagnosticamos en esta forma clínica de infección, es decir, la infección oculta, entonces tenemos que, aunque el antígeno de superficie no es detectable en suero, el DNA viral va a estar presente en el hígado y en el suero la carga viral va a ser muy baja, generalmente por debajo de 1000 copias y en el 80% de los casos anticuerpos antiCOR positivos. ¿Por qué se genera una infección oculta? Entonces hay que saber o recordar que el antígeno de superficie se produce en exceso durante la infección por el virus de la hepatitis B y que habitualmente y ese exceso hace que se produzcan partículas no infecciosas de las que hablamos ahora, que eran las que estaban compuestas solo por 70% del antígeno, pero que no tenían adentro ningún tipo de contenido genómico. En una infección oculta el antígeno de superficie es negativo, ya sea porque hay niveles de antígeno muy bajos o porque hay una mutación que lo hace que sea irreconocible mediante las pruebas, puede haber una metilación de algunas regiones del genoma viral que disminuyan la expresión del antígeno de superficie o puede tratarse de explicar esa negatividad del antígeno de superficie cuando hay una coinfección con el virus de la hepatitis C. Pues este virus regula negativamente la replicación del virus de la hepatitis B. La serología de la infección aguda. Entonces, en orden cronológico, el primer marcador es el DNA viral desde el inicio de los síntomas, como lo podemos observar entonces. El segundo marcador es el antígeno de superficie. El tercero en aparecer es el antígeno E, que indica una alta tasa de replicación viral. O sea, cuando se ve este antígeno positivo, este antígeno E, la replicación viral está alta. El cuarto en aparecer ya son los anticuerpos, que van a salir anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, contra el core específicamente tipo IgM, que nos indican que el paciente tiene una infección aguda. Y el quinto marcador son los anticuerpos contra el core de la tipo inmunoglobulina G, que son los que muestran que ya ha pasado un tiempo después de la infección aguda. Pero esos son como los más tardíos en aparecer. Son de un aumento mucho más gradual. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vamos a solicitar para hacer el diagnóstico de una infección aguda por el virus de la hepatitis B? Vamos a pedir antígeno de superficie y anticuerpos de tipo IgM
contra el core. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? Entonces, vamos a ver que el antígeno E va a estar positivo y en unos días después se va a encontrar positivo los anticuerpos contra el core totales. Si se hace resolución de la infección, va a desaparecer los antígenos y se va a seroconvertir. Es decir, van a aparecer anticuerpos anti-E y posteriormente anticuerpos anti-partícula de superficie, antígeno de superficie. Y otra cosa adicional que hay que tener en cuenta es que el paciente hay que evaluarlo a los 6 meses y ver cómo aparecen los anticuerpos anticore, los anticuerpos anti-E y los anticuerpos contra el antígeno de superficie únicamente si hubo resolución clínica de la infección. Entonces, los marcadores de resolución, ¿cuáles son? Los anticuerpos anticore, anti-E y antígeno de superficie. Y aquí, como marcamos en la estrellita, para el diagnóstico de una infección aguda, vamos a solicitar, como ya lo mencionamos, antígeno de superficie y anticuerpos contra el core tipo IgM. En el caso de la infección crónica, entonces, para esta forma clínica se va a solicitar antígeno de superficie y los anticuerpos anticore tipo IgG, asumiendo que no hubo una infección aguda o que ya no la tiene. Pero lo más ideal sería pedirle también los tipo IgM, pues no se sabe si es una exacerbación, si se reagudizó. Entonces, para saber esto hay que hacer una anamnesis muy detallada e indagar por factores de riesgo, como por ejemplo los contactos, las parejas recientes, el uso de drogas de abuso. Bueno, entonces para hablar un poquito de esta gráfica, si se tiene una infección crónica va a haber antígeno de superficie, va a haber DNA viral y va a haber anticuerpos, anticore, pero tipo IgG. No se solicitan anticuerpos tipo IgM, pues lo que tuvo una infección viral aguda, pero ya hace mucho tiempo, entonces van a estar posiblemente negativos. Y hay que tener en cuenta que se debe solicitar entonces mínimo, otra vez, se solicitan antígeno de superficie, antígeno contra el core tipo IgG y mirar la clínica y la anamnesis que hicimos. Aquí con relación al antígeno E, hay que saber que si está en fase crónica activa, este antígeno va a estar positivo. Si es una fase crónica que está inactiva, se tiene que seroconvertir y esto repercute pues en el tratamiento. Si cuando le diagnosticamos a un paciente una infección aguda por el virus de la hepatitis B y el paciente vuelve a los 6 meses para control y le encontramos positividad para ese antígeno de superficie, es porque entonces tienes una infección crónica. Bueno, entonces acá vemos a grandes rasgos que vamos a encontrar según las situaciones. Entonces vamos a ver que si tenemos una infección aguda, entonces vamos a tener, como podemos observar, el antígeno de superficie positivo. Vamos a observar el antígeno E positivo, que es marcador de replicación viral. Vamos a encontrar anticuerpos contra el core tipo IgM y vamos a ver que está el DNA presente. En cuanto a las transaminasas, vamos a ver que están elevadas. Si ya hay inmunidad y fue una exposición pasada, lo que vamos a tener entonces positivo va a ser los anticuerpos contra el antígeno de superficie, los anticuerpos contra el antígeno E, que pueden estar positivos o negativos pues según el caso, y los anticuerpos contra el core, pero ya no anticuerpos tipo IgM, sino los anticuerpos tipo IgG, que son los tardíos. Si se inmunizó previamente,
lo único que va a tener positivo son los anticuerpos contra el antígeno de superficie y las transaminasas estarán normales y los restos de marcadores normales. Si es una infección crónica, como lo acabamos de ver, vamos a tener, como se observa acá, un antígeno de superficie positivo. El antígeno E puede estar positivo o negativo según el caso, lo mismo que los anticuerpos contra el antígeno E. Y el anticore tipo IgG, que es este que estamos señalando, está positivo. Ya tipo IgM no va a haber porque ya pasó la infección aguda, el periodo agudo. Entonces ya se eliminaron. Y el DNA puede estar positivo o negativo. Las enzimas van a estar elevadas. La infección oculta, remarcadita pues acá, entonces tenemos que va a tener anticuerpos, puede tener anticuerpos contra el antígeno de superficie, puede tener anticuerpos contra el core tipo IgG y la carga viral va a estar baja, pero va a haber presencia de carga viral. Lo demás no lo vamos a ver porque ellos entonces tienen sus partículas que tienen sus partículas que son falsas, que no tienen contenido genómico para hacer pues como ese engaño al sistema inmune. Las enzimas pues estarán normal. Entonces, acá les voy a mencionar un poquito sobre el tratamiento. El tratamiento hay que hacerlo con interferón alfa o con inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿Como cuáles? El entecavir, el tenofovir, la lamivudina. Aunque esta última, la lamivudina, se dice que está reservada para mujeres en gestación. Y el interferón alfa se usa en casos de infección aguda, donde hay transaminasas elevadas y una respuesta inmune pues adecuada. El resto de los pacientes se van a tratar con los inhibidores de la transcriptasa reversa para inhibir esos procesos de transcripción que llevan a generar esa cadena doble. Entonces, estos fármacos no van a atacar ni van a alterar el DNA que ya es triple C, que ya está cerrado, circular y covalente, porque ya es muy estable. Entonces, esto es un problema porque se pueden conservar muchas copias de este ADN triple C y se pueden realizar pues una replicación más adelante. El virus de la hepatitis D. La infección por el virus de la hepatitis D es de importancia en zonas de alta prevalencia con infección del virus de la hepatitis B. ¿Por qué? Este es un virus defectuoso que va a depender del virus de la hepatitis B y le roba los antígenos de superficie, haciendo parte de esos antígenos, pues haciéndolos parte suya y volviéndolos parte de su envoltura. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a significar que solamente se puede presentar una infección por el virus de la hepatitis B si el paciente de la hepatitis D, que es el que estamos hablando en la diapositiva, si ya existe una infección por hepatitis B. Puede suceder que haya una coinfección, que se adquieran los dos virus al mismo tiempo. Entonces, un dato adicional e importante es que si antes hubo una infección por hepatitis B y el paciente se infecta por hepatitis D, se va a dar una superinfección y los pacientes que la desarrollen tendrán una infección crónica y quedarán expuestos a muchas hepatopatías terminales, incluida la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Aquí vemos entonces cómo se da la superinfección por la previa infección crónica por el virus de la hepatitis B. Y aquí vemos cómo se da una infección simultánea entre ambos, una coinfección al mismo tiempo. O en el caso de que se dé un estadio crónico, va a llevar a una cirrosis, a un posible carcinoma hepatocelular o a una insuficiencia hepática. El cáncer primario de hígado, entonces la infección por el virus de la hepatitis B es el principal factor de riesgo. La relación con la infección con el virus de la hepatitis B, alcoholismo y con síndrome metabólico está descrita en algunos estudios y la cirrosis hepática es el estado preneoplásico. Entonces, el principal factor de riesgo para carcinoma hepatocelular se dice que es la infección por el virus de la hepatitis B. En la infección crónica entonces se va a generar una injuria y una inflamación en el hígado que va a llevar a desatar mecanismos fisiopatológicos de regeneración que van a terminar en una fibrosis.
se van a acumular mutaciones, se van a ir dando cambios a nivel molecular, a nivel celular, mutaciones, y va a llevar a cambios genómicos que van a permitir pues que haya como un cambio exótico en una de esas líneas que se están produciendo aceleradamente y mal diferenciadas, y llevará pues a estados neoplásicos. En el virus de la hepatitis B, bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el virus de la hepatitis B. Hay una injuria hepática crónica, continúa el daño a los hepatocitos, y hay que recordar que en el hígado hay unas células llamadas células estrelladas o células de Lito que están en el espacio de Dice. Estas células, cuando hay injuria, se activan, aumentan la producción de colágeno, como lo mencionamos antes. Ese colágeno se va a acumular en el espacio de Dice. Las colagenasas no lo pueden eliminar porque sobrepasa su capacidad, y esto es una de las causas de la hipertensión portal, porque si aumenta esa presión ahí adentro y todo el flujo venoso se va a alterar. Va a haber una infiltración de células inmunes como consecuencia, va a aumentar el estrés oxidativo, lleva a esa inestabilidad genética que repercute igual en todos estos cambios neoplásicos. Y para finalizar entonces esta parte de la hepatitis B, vamos a ver cómo hay unos serotipos del virus en Colombia. En Colombia, a través de los estudios, ya han identificado que en la región andina está el genotipo F, específicamente el subtipo F3 es el más común. Se dice que en la región pacífica el genotipo A es el más común debido a la migración de la población africana a estas regiones de Colombia. En el sur de Colombia, ya lo que es la Amazonía y parte de los llanos, el genotipo que más prima es el F1B en población indígena, que coincide con los niveles pues o con el fenotipo que se presenta igual en el Perú. Ahora vamos a hablar unas pocas cosas sobre el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr pertenece a la familia Herpesviridae, a la subfamilia Gamma Herpesviridae. ¿Por qué? Los herpesvirus de la subfamilia Gamma tienen el virus del Epstein-Barr o el virus herpes humano tipo 4 y el virus asociado al sarcoma de Kaposi, también denominado virus herpes humano tipo 8. Es un DNA de doble cadena episomal. El episoma entonces es una unidad cromosómica extra que replica igual que una cadena de DNA normal y que funciona autónomamente o como un cromosoma adicional. Y se puede integrar al genoma pues, del hospedador. Tiene una cápside icosaédrica y un tegumento. Esta infección por el virus del Epstein-Barr en países en vía de desarrollo se da una infección en los primeros años de la vida, que suele ser asintomática, mientras que en los países desarrollados la infección se da después de los 10 años y suele relacionarse pues como con la manifestación más común, que es la mononucleosis infecciosa. Un dato importante es que el virus del Epstein-Barr tiene, al igual que el virus asociado al sarcoma de Kaposi, que es el virus humano tipo 8, y el HTLV1, tienen la capacidad de inducir tumores, pues tienen un estado de latencia que permite generar ciertas modificaciones genéticas y epigenéticas que llevan a activar procesos de silenciamiento y expresión de genes celulares y virales, que va a llevar pues tardíamente a un linfoma. Hay dos tipos, el tipo 1, que es más común en América y Europa, y el tipo 2, que es de África, Nueva Guinea y Alaska. El linfoma de la célula blanco es de las células epiteliales, los linfocitos B, T y las células NK. Entonces, un dato importante acá es que el linfoma de Burkitt fue considerado inicialmente 100% de origen africano, pero se ha descubierto a nivel mundial que hay unas variantes, como por ejemplo, el patrón endémico se asocia en un 100% al virus del Epstein-Barr y el riesgo aumenta donde hay en los lugares donde hay malaria. El esporádico es del 15 al 20% del virus del Epstein-Barr y hay una tercera parte que es relacionada con inmunodeficiencias. El virus tiene dos formas,
En el estado latente, la enzima encargada de la replicación es la polimerasa celular, donde se fabrican 9 antígenos, 2 tipos de RNA y no se produce polimerasa viral. Y la fase productiva, es donde sí se utiliza. Hay 2 orígenes de replicación que son el ORI-P, que es usado en la infección latente, y el ORI-LIT, que es de la infección lítica. La transmisión se puede dar por saliva, secreciones, contacto de mucosas y por trasplantes. La primoinfección con el virus de la hepatitis B se va a producir tras la exposición a secreciones orales de personas que están infectadas, que son seropositivas, a través del beso, cuando comparten alimentos o en medio del contacto íntimo. Se conoce como la enfermedad del beso. El virus tiene una infección latente, que es donde las células B sufren cambios morfológicos, se vuelven más alargadas, y cambios funcionales donde van a ser inmortalizadas, por decirlo así. El virus infecta el 90 al 95% de la población, pero solo enferma un 10%. Signos y síntomas: fiebre, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, esplenomegalia, faringitis, lesiones en piel de rápida resolución. Aquí en la imagen vemos pues otros síntomas y otros signos. La mononucleosis infecciosa clásica típica es una enfermedad aguda que es caracterizada por dolor de garganta, fiebre, hay adenopatías, y en la serología aparecerán anticuerpos heterófilos, y a nivel hematológico habrá una leucocitosis mononuclear de linfocitos atípicos. En estos casos entonces vamos a hablar de que hay unas neoplasias malignas asociadas al virus del Epstein-Barr. Entonces tenemos que el virus del Epstein-Barr se encuentra bien adaptado, es estable y genera una infección latente de por vida. No va a tener unos efectos adversos que sean muy prolongados en el 95% de la población que tiene la infección. Pero en pacientes inmunosuprimidos, las propiedades de transformación del crecimiento de este virus llevan a neoplasias malignas, sumado a factores ambientales, genéticos, y en algunos casos pueden incluso afectar también huéspedes inmunocompetentes, pero en menos proporción. El linfoma de Burkitt es un linfoma de alto grado, tiene típicos linfocitos B pequeños, no hendidos, es endémico en África ecuatorial. El linfoma de Burkitt endémico muestra una asociación con el paludismo, como lo mencionamos previamente. Aparece como un tumor de la mandíbula, y así no hay una clara asociación de los linfomas de Burkitt, y así haya una asociación muy clara, de los linfomas de Burkitt con el virus del Epstein-Barr, todavía no es posible determinar cuál es el papel que desempeña el virus en su patogenia. Pues la mayoría de los genes transformantes no se van a expresar. La replicación. Entonces tenemos que infecta las células de la nasofaringe. Para contactar con la célula, el virus utiliza unas proteínas que se llaman GP350, que se une al receptor celular CD21. Así logra entrar a la célula solo la cápside. Por la fusión, va a haber un tegumento que va a interaccionar con el citoesqueleto y va a hacer que sea transportada la partícula hasta el polo nuclear, donde se va a desintegrar y se va a integrar al genoma del núcleo. Ya va a ser la RNA polimerasa 2, va a ser pues la transcripción, todo el proceso de transcripción. Y va a haber la activación de unos genes que son encargados de proteínas estructurales. Unos muy tempranos, otros tempranos y otros tardíos. Los genes muy tempranos son los que se expresan durante la fase lítica y codifican para factores de transcripción. Los genes tempranos son aquellos en los que la transcripción no se ve afectada por la síntesis viral, y unos genes tardíos que generan unos nuevos patrones genómicos y se bloquean cuando hay inhibición del ADN en la fase lítica. Luego, después de este proceso, se van a encapsidar las proteínas estructurales con el genoma usando la membrana nuclear, pasan por retículo, por aparato de Golgi y luego van a ser liberados. Genes latentes.
tenemos ARNs codificados por el virus o EVERs que tienen una unión PK y son encargados pues de procesos de inhibición. Se expresan en todas las formas de latencia. Se unen a la proteína quinasa e inhiben su actividad suprimiendo los efectos antivirales del interferón. Los EBNA1, que es un gen necesario para la replicación y el mantenimiento del genoma del virus, además tiene un papel central en mantener la infección latente. Luego de la unión a EBNA1 a la región ORIP, este virus va a usar todo su arsenal enzimático y todo el arsenal enzimático de la célula huésped para completar pues, el proceso de replicación. El EBNA2 lleva a las células del G0 a G1, es un coactivador transcripcional. El EBNA3 tenemos EBNA 3A y 3C, A con relación a la inmortalización celular, C con aumento de la producción de las proteínas latentes de membrana 1. Y esas proteínas latentes de membrana 1 están las LMP o proteínas latentes de membrana 1 que aumentan su expresión, aumentan la expresión de proteínas antiapoptosis, aumentan la expresión de interleuquina 10 que estimula la proliferación de células B e inhibe la respuesta inmune local. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todo esto? Después de una infección por el virus de la hepatitis B, los linfocitos B van a iniciar el ciclo celular y proliferan continuamente en un proceso de transformación o inmortalización, como lo mencionamos previamente. Estas células se pueden propagar de forma indefinida. Durante la mononucleosis infecciosa se observa esa proliferación de linfocitos B inducida por el virus, que servirá para propagar con rapidez el conjunto de los linfocitos B infectados. Estos linfocitos B se suelen eliminar rápidamente de circulación, pero cuando no hay una respuesta inmune intacta, esta infección puede producir una enfermedad linfoproliferativa potencialmente mortal. Hace pocos años, durante algunos estudios, se logró identificar que para que se dé la infección latente es necesaria una modificación posttransduccional en el nucleosoma, que es la unidad fundamental de cromatina, y estas modificaciones van a constituir una metilación a nivel de la glicina 27 o 9 en las histonas 3 y una metilación de la glicina 20 en la histona 4. Y así el genoma viral se compacta, la maquinaria transcripcional no puede girar y de esta manera no van a expresarse los genes. En cuanto a la transcripción y la latencia, agregando algunos datos, tenemos que la infección latente hay un programa de crecimiento que es todos los genes latentes, EBNA1 a EBNA6, las proteínas latentes de membrana 1 y 2, A y B. Hay un programa de default que es la latencia tipo 2, un programa de latencia donde no va a haber genes virales, un programa EBNA1 que es el único gen expresado. Y un programa lítico donde todos son líticos, donde se expresan todos los genes líticos. En la infección latente tipo 1 es la más simple de todas, donde únicamente se va a sintetizar EBNA1, EVER1 y EVER2. Este tipo va a inducir el linfoma de Burkitt. No hay un reconocimiento inmunológico, pues las células T citotóxicas no van a reconocer ese EBNA1 porque no es antigénico. Hay otro tipo de infección tipo 1 en el que aparecen las proteínas latentes de membrana 2A. En la infección latente tipo 2 vamos a tener EBNA1, EVER1, EVER2 y 3 proteínas de membrana, asociándose a carcinoma nasofaríngeo, linfoma Hodgkin, linfoma de células T y no Hodgkin. En la tipo 2B se expresan los 6 antígenos nucleares, EBNA, EVER, proteína latente de membrana 2A y 2B, y generan una leucemia linfocítica crónica de células B. Y en la infección latente tipo 3 van a haber 6 antígenos nucleares, EBNA, EVER1, 2 y las 3 proteínas de membrana, llevando a trastornos linfoproliferativos por trasplante y a un linfoma en pacientes que tengan VIH. Entonces, persiste durante toda la vida en el huésped, las células B de memoria son su reservorio. El virus del Epstein-Barr, cuando ingresa al organismo, va a infectar las células B subepiteliales, las convierte en blastos proliferantes, pero son rápidamente eliminadas por la respuesta de los linfocitos T. El crecimiento de esas células B transformadas por el Epstein-Barr
se da bajo el control de una respuesta de alerta y persistente contra los productos virales. Una parte de esos blastos proliferan y se diferencian a través de una reacción de tipo centrogerminal y luego ingresan al pool de células B periféricas como células B de memoria en reposo. Se dice que el virus del Epstein-Barr podría transformar las células B vírgenes infectadas en células de memoria, cambiando a la célula desde su programa de crecimiento el programa de default. Y ya, para terminar, entonces hablamos de la linfomagénesis, donde para comprender mejor el rol del Epstein-Barr en la patogénesis de los linfomas, hay que conocer en qué estado del desarrollo de la célula está el linfocito o las células tipo B para originar ese linfoma. En un linfoma Burkitt, el rol principal del Epstein-Barr es favorecer las propiedades proliferativas sobre las apoptóticas del oncogen CEMIC, promoviendo así una expansión clonal no controlada. Y el diagnóstico de una infección por el virus del Epstein-Barr se puede hacer a través de un cultivo, de lavados bucofaringeos, de linfocitos circulantes. Sin embargo, el cultivo no es un método diagnóstico muy disponible. Entonces, esto hace que el cultivo sea una técnica de poca utilidad clínica porque por un lado no está muy disponible y la excreción del virus en personas sanas y en aquellas enfermas no es la más marcada. Tenemos entonces que los tres principales linfomas asociados son el linfoma de Burkitt, el linfoma Hodgkin y los síndromes linfoproliferativos post-trasplante. Entonces, con esto dejamos pues como unas puntualidades sobre los dos temas de infección aguda, latencia y oncogenia, con los dos modelos del virus de la hepatitis B y el virus del Epstein-Barr. Quedamos atentos a cualquier duda y esperamos les sea muy útil. Muchas gracias.